Bienvenidos mis amados hermanos a un domingo más de celebración para la gloria de Dios. Moisés escribió el Salmo 90 y en su versículo 1 dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Eso quiere decir que cada generación ha tenido la ayuda de Dios, el refugio de Dios. Cada generación somos diferentes y por lo tanto experimentamos las necesidades de una manera diferente y también las soluciones. Hoy, en un contexto de encierro, cada persona necesita vivir su tiempo con Dios y desarrollar una fe para que sus necesidades sean suplidas, pero cada uno necesita una experiencia diferente. Hoy y durante los próximos domingos hablaremos de la necesidad de cada generación y cómo suplirla delante de Dios y cómo nos podemos ayudar unos a otros y no entrar en un conflicto de familia. Partiendo de nuestra premisa de que somos una iglesia intergeneracional, trataremos necesidades y soluciones durante estas próximas prédicas. Hoy contamos con tres personas muy preciosas de nuestra congregación. Yanine Saavedra, ella es psicóloga, es docente, esposa de músico de alabanza, también danzarina para la gloria de Dios. Contamos con Carlitos Neira, economista y que trabaja con Contracorriente. Y David Cárdenas, nuestro pastor de misiones, y él es ingeniero mecánico, pero también es doctorado en esta materia. Ellos nos van a hablar de las necesidades de los niños, de los adolescentes jóvenes y también de los adultos. Así que, bienvenida, Yanine. Estamos en tiempos en los cuales nos hemos dedicado a tener un autocuidado en casa, pero mi invitación hoy es que hoy puedas identificar esas necesidades que está teniendo tu hijo en el encierro. Quiero basarme en la palabra del Proverbios 23-26, en el cual dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira con buenos ojos mi ejemplo. Si bien es cierto, como les dije ahorita, nos hemos dedicado a tener ese autocuidado de salud, hoy necesitamos poner la mirada en el corazón de nuestros niños. En tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, sabemos que no tuvimos una antesala para preparar a nuestros niños a ese gran cambio de rutinas. Ellos estaban acostumbrados a tener una rutina diaria de jardín, colegio o un cuidado con otro adulto o papá trabajando, mamá en casa, pero tuvimos de repente un cambio en el cual los llevó a estar en casa con papá y mamá, que son esos primeros dadores de vínculo afectivo, de vínculo de amor, en el cual, a raíz de toda esta situación, hemos podido identificar en nuestros niños algunas conductas que más que bien las hemos llamado, las hemos etiquetado como pataletas. Hemos visto que han estado rebeldes, que han estado ansiosos, que han estado distraídos, irritables, y caemos en el error de decir están malcriados o realmente nos están retando. Pero detrás de todo ese comportamiento hay algo que nos quieren decir. Y realmente necesitamos saber qué hay detrás de eso, qué es lo que nos quieren decir. Hay niños que realmente no tienen un lenguaje desarrollado, y a esto me refiero a los niños menores de 2 años. Cuando no tienen la capacidad de comunicarse a través de las palabras como lo hacemos nosotros los adultos, de expresar las emociones, porque las emociones y la gestión de ellas también es un proceso de aprendizaje, pues actúan o tienen esos patrones de comportamiento que a veces nos desafían. Pero es importante que aprendamos a escucharlos, que aprendamos a conocerlos, que podamos ser empáticos realmente con lo que ellos están sintiendo. Y aquí va algo muy importante, y es que nosotros tenemos que evidenciar ese ejemplo para ellos, en que realmente en casa puedan tener un ambiente de armonía, un ambiente de amor. Sabemos y sé que es muy difícil que en esta época de estrés, de ansiedad, que aún como adultos tenemos en cierta manera mucha incertidumbre de lo que viene hacia el futuro, necesitamos pedirle a Dios que sea el centro de nuestra familia. Siempre he dicho una frase, y es: si los padres oran, los niños oran. Y sabemos que si en casa no tenemos estos tiempos de oración, estos tiempos de altar familiar, si Dios no está en medio de nuestros hogares, va a ser muy difícil identificar esas raíces de malos comportamientos.
Vemos también en nuestros niños lenguaje a veces inadecuado, pero es un lenguaje no guiado por nosotros. Nosotros les exigimos, recoge ese desorden y la última palabra que queda en su mente es desorden. Necesitamos cambiar ese lenguaje, necesitamos, en vez de decir recoge y no dejes desorden, necesitamos vivir en un lugar limpio. La última palabra que va a quedar en su mente es limpio. De esa manera les permitimos organizarse a ellos mentalmente y organizarse dentro de sus rutinas nuevas en casa para que puedan estar más tranquilos. Vemos a niños también con falta de paciencia y creo que esa falta de paciencia hace que efectivamente sea modelada. Nosotros somos ejemplos para nuestros niños en cada tipo, acción, palabra, pensamiento, sentimiento. Y eso hace que efectivamente ellos estén hondando en estas situaciones en las cuales se ven involucrados en esa falta de amor, en esa falta de tiempo de calidad. Creo que cada una de las familias está en su rol, papá trabajando frente al computador todo el día, mamá también o en su rol de ama de casa, y eso hace que no estemos dándoles ese tiempo de calidad que ellos ameritan. Ellos también están recibiendo una nueva responsabilidad y es estar frente a cámaras educándose día a día. Ellos no están preparados para eso. Sabemos que los niños son seres sociales y efectivamente todo este tema de encierro hace que no puedan interiorizar o tener esas relaciones con otros pares. Necesitamos ser empáticos, necesitamos decirle entiendo que te sientas así, de qué manera te puedo ayudar. Todo el tema de gestión de emociones primero parte en el momento en que yo le enseño cómo debo gestionar esas emociones, en el momento que le enseño efectivamente las formas de solución, que le digo te entiendo y vamos a acompañarte, estoy contigo. Creo que en la rutina diaria que hemos percibido, nos hemos acomodado en casa, hemos perdido esos momentos de sonreír, de dar un abrazo, de dar un beso, de sentarnos como familia y decir hoy agradezco que me hayas llevado una taza de café, hoy agradezco que me hiciste un corazón en una hoja. Creo que son detalles que efectivamente en el día a día hemos perdido para alimentar ese vaso de amor. Nuestros niños tienen un corazón que todos los días tiene que ser alimentado, no solo por el plato de comida, no solo con la ayuda de la rutina diaria de comer, vestir, que sentarlo al computador a hacer las tareas o prestarle el juguete. Hay un alimento que va hacia el corazón, ese alimento espiritual primeramente, porque sabemos que es Dios directamente hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y ese alimento afectivo, ese alimento de amor, ese alimento de corrección y disciplina consciente, disciplina sabia. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos, pero esa corrección debe partir del ejemplo. Creo que en casa también se ha presentado una falta de normas y reglas claras, acuerdos. Damos por hecho que nuestros niños deben portarse bien y te aseguro que si tú le preguntas a tu hijo qué es portarse bien, muchos van a decir, porque lo generalizamos. Con los niños necesitamos ser específicos. Hoy necesito que recojas tus fichas, necesito que lleves la ropa a la caneca, necesito que cuando termines de comer lleves el plato a la cocina. Nuestros niños también necesitan responsabilidades y esa falta de responsabilidades, esa falta de acuerdos, de normas específicas y no generales, son los detonantes de todo este tipo de patrones de comportamiento que a veces no entendemos y caemos en el error de un maltrato físico. Entonces, el chanclazo se va, la mala palabra, la bofetada y a veces como papás después de hacerlo ya nos sentimos mal. No permitas caer en ese error. Creo que si anticipas a tu hijo y le preparas un contexto claro, un contexto lleno de armonía, un contexto lleno de normas claras, acuerdos y sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 23 y 24, nos habla sobre examinarnos, conocernos, probar el camino, revisar el camino y guiar. Creo que estos pasos son los que a nosotros nos permiten en la palabra de Dios poder guiar ese proceso de nuestros hijos. Examinar su corazón.
corregirlo, porque se hace corrección con amor, probarlo, probar el camino en el cual ellos están, en el cual nosotros estamos como papás actuando hacia ellos y efectivamente guiarlos. Esto es un proceso de guiarlos con amor. Que nuestros hijos puedan recordar este tiempo de encierro, de confinamiento, no como un tiempo en el cual fui maltratado, sino como el mejor tiempo que pasé con papá y mamá en casa. Es hora de revisarnos, es hora de atender nuestra mirada hacia nuestros niños, identificar cuáles son esos patrones que están teniendo, que es el humo que vemos del comportamiento, y revisar la raíz en su corazón, para que efectivamente podamos atender de fondo lo que ellos necesitan. También vamos a identificar las necesidades de nuestros adolescentes y jóvenes con Carlitos. Así es por eso que nosotros como hijos, ya seamos jóvenes, adolescentes, independiente de la edad que tengamos, también podemos aprovechar este tiempo y pedirle al Señor que nos hable para entender lo que estamos llamados a vivir en esta época. Y cobra importancia la reacción que tenemos todos y sobre todo los hijos cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Algunos, por ejemplo, tienen temor, tienen ansiedad y explotan sus sentimientos tal vez con ira, con conversaciones fuertes, con gritos. Eso es particular para algunos. Otros, por ejemplo, se aíslan, se quedan callados o muestran una indiferencia a la situación que está pasando en la casa, lo que está pasando afuera. Queremos ignorar lo que está sucediendo, pero en últimas no es irnos a alguno de los dos extremos o que ese sea el objetivo. Realmente lo que buscamos es que sea el Señor el que nos esté dando ese equilibrio, incluso a nosotros como hijos también en esta situación. Tenemos una oportunidad hermosa que es ahora en este 2020 que estamos viviendo, poder vivir ese reto y poder tomar decisiones que nos lleven justamente a honrar al Señor y honrar a nuestros padres. Es valioso que las relaciones en nuestras casas les demos la prioridad que lo merecen. Hay un consejo del Señor en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, palabras textuales del Señor Jesús, y dice así: y si una casa está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Y creo que está muy relacionado con lo que hemos venido ahora escuchando, incluso con el domingo anterior, que independiente quiénes conformen tu familia o con quién tú vivas, si estamos en una constante discusión, una pelea entre nosotros, podemos estar desintegrando nuestra casa. Y es por eso lo importante que nosotros le demos prioridad a este tema en este tiempo. Sobre todo porque las alegrías nosotros nos encanta compartirlas. Si, por ejemplo, tú ganas algo, tienes una victoria en algún deporte, tu equipo de fútbol ganó, tú quieres celebrar, quieres estar acompañado de las personas que aprecias, que amas. Si tienes un grado, por ejemplo, tienes tu diploma, quieres tomarte una foto, salir con tu familia, con las personas que amas, porque es un motivo de alegría. Es allí donde este tiempo veámoslo también como situación en la que podemos estar unidos, incluso podemos estar alegrándonos, preocupándonos por otros. Es cierto que a veces pensamos en nosotros, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero? Pero es un tiempo también donde cómo se sentirán mis padres, cómo se sentirán mis abuelos, cómo se sentirán cada uno de los miembros, mis hermanos, cada una de las personas con las que vivimos en casa. Y eso nos lleva a tener un cuidado a nosotros como hijos, y uno es en nuestras emociones, en nuestras conversaciones, que las palabras tienen poder, y eso lo hemos aprendido desde pequeños, para que tengamos cuidado con eso, y sobre todo en no buscar una soledad o decidir por estar solos. Muchas veces hemos buscado refugiarnos en nuestro cuarto o ir a buscar nuestro celular y pasar horas para refugiarnos allí. A veces no hemos querido tener conversaciones, por más que alguien quiera preguntarnos en nuestra casa, y no hemos querido hablar mucho, y realmente esa no es la idea, porque debemos cuidarnos también de las consecuencias que puedan traer ese aislamiento que estamos nosotros de pronto por error decidiendo. Hay una estadística, una encuesta también que hizo la BBC el año pasado referente a los jóvenes y a los adolescentes. O sea, una encuesta exactamente para las edades entre los 15 y 25 años, donde era la edad que más
expresaba sentirse sola en casa. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar, ¿cómo así que sentirnos solo en casa? Estar aislado en casa estando acompañado. Y es por eso que para los padres, para los hijos, este tema cobra también mucha atención, en el que nosotros no decidamos tratar de buscar un refugio en otras cosas. Y el tema de las redes es un tema que estoy seguro que ha sido punto de conversación en todas las casas, que cuántas horas, que cuánto tiempo pasa, que cómo así, que me explique, que yo no entiendo, que ayúdeme. Miles de conversaciones tal vez hemos tenido en torno a esto. Pero miren que la causa de esto no es la comunicación, no son las redes sociales, no son causas directas que nos lleven a distanciarnos a nosotros como familia, sino las redes sociales o el tema de comunicaciones son canales que nos permiten a todos utilizarlos para algo favorable o para algo desfavorable. ¿Y a qué hago mención en esto? Si nosotros tal vez estamos pasando mucho tiempo a solas, podemos estar abriendo puertas a cosas que no debemos abrir. Puertas como de pronto pornografía, puertas como estar abriendo o visitando páginas que no debemos estar viendo como nosotros, como hijos de Dios. Pero también esos canales de comunicación son de bendición para todos. Es por eso que nuestra discusión no debe concentrarse en eso. Nuestra discusión es buscar como familia de manera unida, buscar la presencia del Señor. Por ejemplo, utilizando esos canales de comunicación podemos disfrutar las celebraciones que, por ejemplo, Código Vivo organiza todos los sábados en la tarde, a las 6 de la tarde, es algo muy valioso, o lo que Contracorriente también hace los fines de semana, reuniéndose en grupos pequeños o con los videos que hacemos. Y allí es donde vale la pena que como familia estemos enterados de las cosas que podemos estar haciendo juntos como iglesia para estar conectados como congregación y buscando edificación justamente del Señor. Es por esto que el día de hoy vale la pena que todos reconozcamos que necesitamos de Dios, independiente de la edad que tengamos. A veces pensamos que reconocerlo solo le corresponde a los adultos, a los mayores, a las cabezas de la casa, pero realmente somos todos nosotros los que necesitamos o estamos dependiendo del Señor. Y muchas veces es nuestra autoestima, nuestra autosuficiencia o por orgullo que creemos que son las familias del vecino, las familias de la otra, de la cuadra, otras personas de la iglesia, son los que necesitan del Señor porque se la pasan peleando. Y realmente la dependencia del Señor no es por qué tan alto sean tus discusiones, de cuántos decibeles o cómo sean de coléricas las conversaciones en casa. También, si no hay conversaciones en casa, estamos necesitando a Dios. Si tal vez pasan muchas horas donde hay un silencio, donde no hay cariño, donde no se respira una presencia de amor, una presencia del Señor, es porque también estamos necesitando de Él. No solamente es por las discusiones, sino también por la falta del protagonismo que le damos al Señor. Es por eso que nosotros como hijos tenemos la oportunidad de honrar al Señor primeramente y también honrar a nuestros padres. Que tengas la oportunidad de consentirlos, de llevarles los zapatos, las chancletas, hacerles un café, ayudar de manera proactiva en casa, tantas cosas que podemos hacer para honrarlos, orar con ellos, orar por ellos. Es algo que realmente es difícil de cuantificar, pero es algo muy valioso. Por ejemplo, yo hoy no vivo con mis padres, no tengo la oportunidad de consentirlos como tú, hijo, que sí puedes hacerlo. Tal vez lo hago con una llamada frecuente, esa es otra manera que podemos hacerlo, estar pendiente de nuestra familia, incluso en la distancia, pero tener claro que el refugio en este tiempo no es nuestro cuarto, no es el tiempo que pasemos en nuestras redes sociales, nuestro refugio no es la cantidad de Zoom, los amigos con los que hablemos, nuestro refugio no es el trabajo, porque estamos llenos de trabajo, nuestro refugio no es
estar leyendo los libros, lecturas de la universidad o estar llenos haciendo tareas del colegio, nuestro refugio es el Señor. Y así como nos lo dijo nuestro pastor al inicio, en el Salmo 90, arranca con una palabra hermosa, permitiéndonos a todos reconocerle a Él como nuestro hogar, como nuestro refugio. Ya después de escuchar lo que el Señor ha hablado para los niños, para los jóvenes, adolescentes, a todos como hijos, escuchemos también lo que el Señor trae para los adultos y para nuestros padres. El verso que nos inspira en esta mañana es una oración de Moisés, una oración escrita en el desierto. Y no es un secreto que un desierto es un lugar de complejidad, pero también de incertidumbre. Moisés, como un hombre adulto, un hombre que es padre, un hombre como esposo, tenía la responsabilidad de guiar a su familia, pero también a miles y miles de familias de Israel. En esos 40 años, Israel tuvo muchas necesidades. Por ejemplo, necesidad de comida, necesidad de descanso, necesidad de tratar con los enfermos, entre otras. Pero había una de ellas y era la necesidad de refugio. En un desierto hay diversos tipos de inclemencias. Por ejemplo, el sol extenuante, el frío en la noche, las tormentas de arena, para mencionar algunas. Pero había una en particular y eran los enemigos alrededor de Israel. Este pueblo peregrino tenía la difícil tarea de sobrevivir. Y construir refugio en medio de un desierto no era una tarea fácil. Es por eso que Moisés afirma que Dios es nuestro refugio, más que las tiendas y más que las armas o el ejército que tenía Israel en su peregrinaje. Hablando un poco del significado de refugio, según algunas traducciones de la Biblia, es un lugar de defensa, es un lugar de descanso y también de protección. Y eso me habla del carácter de Dios, porque justamente Dios es eso, en medio de los tiempos de complejidad o de dificultad. Dios es para tu familia, para mi familia, lugar de descanso, de protección, lugar de defensa. Refugio, no importa el contexto en el que hablemos, están diseñados para conservar la vida. De hecho, un eslogan que me ha llamado la atención en estos días de la alcaldía es que veamos nuestras casas como un lugar de refugio ante la expansión del COVID-19. Aunque un refugio pueda parecer muy lindo adentro, quiero decirte una cosa, y es: la vida no puede ser fácil. De pronto los primeros días o las primeras semanas, qué novedoso estar en casa tanto tiempo. Pero ya cuando empiezan a pasar las semanas y llegamos a los meses, es posible que situaciones como monotonía, incertidumbre, sentirse uno encerrado, tener temor, ver cómo la convivencia ha sido afectada, empieza a ser difícil. En otra era, cuando yo compartía con mis amigos, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, la convivencia era a otro nivel y tenía otros desafíos. De hecho, hoy día estamos desafiados a convivir de manera virtual. Pero es posible que en tu casa o en la casa de algunos hermanos, después de más de 10 semanas, algún tipo de conflicto, de desacuerdo, de mala actitud nos haya afectado. Te tengo una noticia. No existe familia perfecta en este mundo. Es más, en la Biblia no se nos narra de una familia que fue absolutamente perfecta y que no tuvo ningún conflicto. Algo que me gusta de la Biblia es que esta es bien honesta. Porque la Biblia es cruda y nos muestra las diversas situaciones que tuvieron que enfrentar los padres con los hijos. Por ejemplo, Adán y Eva, la primera familia en la humanidad. Desde el principio, como padres, se alejaron de Dios y tuvieron el desafío de vivir como pareja y criar sus hijos en un mundo caído. De hecho, Caín mató a Abel. Si yo pongo a Isaac y a Rebeca, cada uno tenía un hijo preferido. Si miro los hijos de Jacob, encontramos que entre ellos, entre los hermanos, había división y odio. De hecho, José fue vendido por sus hermanos. Si yo miro al rey David, varios de sus hijos tenían ansias de quedarse con la corona del rey una vez el padre muriera. Entonces, estos ejemplos no es para justificar los problemas en nuestras casas, sino más bien para que aprendamos de sus lecciones. Las familias que honran a Dios son aquellas que reconocen sus necesidades, pero también están dispuestas a enfrentar sus problemas y sus dificultades con los recursos de Dios, que son el perdón, la honestidad, la promoción de la paz, para que podamos tener fe y la esperanza en Dios. La mejor familia no es la que nunca pelea, sino la mejor familia es aquella que está dispuesta a ser sincera, honesta,
humilde y a reconocer y trabajar para la gloria de Dios, abrazando la gracia de Cristo por medio de la cruz. Tú y yo como adultos somos responsables de nuestro hogar delante de Dios y ante la sociedad. Y por eso quiero proponerte en esta mañana 2 facetas de refugio. 2 facetas que nos ayuden a entender un lugar que necesita nuestra intervención como padres o como adultos. Por un lado, necesitamos cuidar nuestro refugio, pero por otro lado necesitamos defenderlo. Y quiero hablarte de cada uno de ellos brevemente. Por un lado, respecto a la necesidad de cuidar, quiero invitarte a pensar que necesitamos hacerlo un lugar muy especial. Necesitamos en este tiempo de cuarentena la necesidad de sorprender. Y es posible que hayamos caído en rutina y cosas como tener tiempo de calidad, promover juegos de mesa, visitar el álbum de fotografías, cocinar juntos, leer, pintar, sembrar algo, o de pronto si la economía lo permite, pedir un domicilio, son cosas que nos ayudarían a mejorar nuestra convivencia en casa. También tenemos la necesidad de ayudar. Es posible que las tareas de casa se hayan recargado en una persona en casa, puede ser la mamá o la esposa, pero quiero decirte, tenemos que tener la iniciativa de ayudarnos. ¿Qué nos cuesta lavar un plato? Ayudar a organizar, limpiar, cocinar juntos. También este tiempo de cuarentena es una oportunidad para que podamos depurar cosas, reparar, tener pequeños proyectos como familia, de tal manera que hagan nuestra casa un mejor lugar. Otra cosa es que necesitamos comunicar en amor. Y padres, esposos, este es un tiempo donde podamos reforzar nuestra unión. Es posible que hayan temas todavía pendientes de conversar, inclusive de años. Quiero darte un secreto, y es, antes de tocar temas difíciles, oren y lleven su ego a la cruz, de tal manera que ustedes estén predispuestos a perdonar, cosa que cuando lleguen a tratar esos conflictos lo hagan en amor. También tenemos durante este tiempo de cuarentena la necesidad de proveer los unos para los otros. Y quiero decirte una cosa, celebremos la provisión de Dios cada vez que pagamos un servicio público, cada vez que tenemos alimento en nuestra mesa, cada vez que tenemos la oportunidad de tener cosas que Dios ha traído. Y también podamos suplir las necesidades de otro. Es decir, seamos misionales y estemos dispuestos a dar ayuda. Te he hablado hasta el momento todo lo que tiene que ver con cuidar. Pero ahora quiero hablarte cómo podemos defender, que es otra de las cosas que podemos hacer en nuestro refugio. Es bien sabido que las familias siempre han tenido enemigos. De hecho, Satanás desde el principio ha estado empeñado en destruir la familia. Y padres, ustedes son la primera línea de defensa en su refugio, para que los enemigos se mantengan alejados. De acuerdo al nivel de defensa que tú estés dispuesto a proponer, asimismo le vamos a permitir a los enemigos llegar hasta nuestra casa. Entonces quiero compartirte también qué necesitamos tener en cuenta para defender nuestro refugio. Por un lado, para defenderlo necesitamos enseñar a conocer a Dios. Que en este tiempo de cuarentena tus hijos o ustedes como esposos puedan conocer a Dios en una manera diferente, como un estilo de vida más allá de una religión. Es importante que todos experimentemos de una manera personal una transformación en nuestra relación con Dios y un altar personal, y cómo caminamos en este es un ejemplo. También para defender necesitamos enseñar a amar la ley de Dios y a obedecerla, porque la ley de Dios nos edifica, nos fortalece y nos ayuda a enfrentar el mundo, como también crecer en carácter y con visiones firmes en medio de este mundo con unas ideas disparatadas. Para defender necesitamos enseñar a enfrentar los enemigos que tenemos afuera. Este tiempo, papás, esposos, tenemos que dar el ejemplo en cómo enfrentamos nuestros enemigos, de tal manera que podamos sacar la contaminación de adentro, pero no familiarizarnos con el estilo de vida de las personas allá afuera. Necesitamos trabajar en oración y batalla espiritual. Necesitamos crecer en carácter para cerrar las puertas, de hecho, aquellas de las pantallas de nuestras computadoras o celulares. También es un tiempo donde Dios nos puede invitar a edificar los muros y prepararnos para las nuevas batallas que vamos a enfrentar cuando salgamos de este tiempo de confinamiento.
Como dijo Moisés, Dios es nuestro lugar de descanso, Dios es nuestro lugar de paz, Dios es nuestro lugar de protección para ti y para tus generaciones. Por eso te invito a que hagamos de nuestro hogar un refugio de paz, un refugio de amor, no solo durante este tiempo de cuarentena, sino cuando todo vuelva a una nueva convivencia. Nuestra casa sea el lugar donde tú quieras llegar para estar con tu familia y con los seres que más amas. Bueno, mis amados hermanos, el propósito que tenemos nosotros con estos temas de familia, es que cada uno sepamos qué es lo que necesitamos y las posibles soluciones. La necesidad del niño es diferente a la necesidad del adolescente, del joven, del adulto. Y por eso las soluciones tienen que ser distintas. Y padres, nuestro propósito es que cada día como familia vivamos más unidos que nunca. Voy a orar por las diferentes necesidades. Padre Celestial, yo cubro a todas las familias de Vida en Acción en este día, pidiendo, Señor, que la unidad impere en cada uno de los hogares. Señor, sé que hay personas solas, no tienen hijos, no tienen, Señor, tampoco a sus padres. Y esta es una necesidad también que ellos experimentan, el vivir allí solos. Pero, Señor bendito, sabemos que estábamos conectados en el Espíritu como familia de Dios. Yo te ruego, Padre, que lleves el consuelo, Señor, y el suplir cada necesidad, sabiendo que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Yo imprimo, Señor, el ánimo, la fortaleza, la sabiduría, Señor, para cada una de las generaciones. Somos una iglesia intergeneracional y entre todos, tomados de la mano, Señor, con la fuerza que nos damos unos a otros, vamos a salir adelante y vamos a triunfar y vamos a tener un mañana exitoso, un mañana bendecido. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. También hay una invitación para todos nuestros amigos que hoy nos vieron por primera vez. Necesita al Señor en su corazón. Necesita la esperanza de salvación y la ayuda en este tiempo, y Él quiere estar a su lado siempre para sacarlo adelante en esta situación dura y difícil, cualquiera que sea. Pero necesita más a Dios, como esa relación de Padre Celestial. Así que si usted desea ahora recibir a Jesús, yo le invito a que haga una sencilla oración conmigo y diga: Señor, en este momento estoy delante de ti. Reconozco que te necesito. Sin ti es imposible recorrer el camino de la vida. Señor, perdóname por haber estado lejos de ti. Perdóname por haberte ofendido. Recibe mi vida, Señor, ya que yo te recibo también a ti, como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. Y te ruego, Padre, que me ayudes a recibir todo lo que tú tienes para mí, para caminar este camino difícil de la vida, agarrado de tu mano, en fe, en alegría, yendo hacia adelante siempre, en victoria, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya para terminar quiero hacerles una invitación. De hoy en 15 días vamos a tener la celebración del Día del Padre. No podemos quedarnos sin celebrar. Así que yo le invito para que tengamos un servicio especial. Vamos a responder algunas preguntas sobre familia. Si usted las tiene, pues hágalas a su pastor o envíenos un correo o escríbalas en la página. Bueno, ya sea lo que sea, pues envíenos esas preguntas y vamos a responderlas en 15 días. Y también quiero en este momento aprovechar para decirle gracias por las ofrendas, gracias por los diezmos, gracias por las primicias. No desmayen esto, vamos a salir adelante. Sí, la economía ha sido dura, pero tenemos a Jehová Jireh, Jehová que provee para toda necesidad. Un abrazo desde aquí, Dios los bendiga.